Cambiamos de tema, vamos a hablar de lo que atrae al mundo en estos momentos, lo que está ocurriendo con lo que es una tragicomedia, porque hay muertos, se confirmará seguramente en las próximas horas que casi todos los que están desaparecidos también perdieron la vida, puede pasar de 30 el número de víctimas fatales. El hecho es que el Costa Concordia, ahí cometió su tripulación, posiblemente su capitán, un error mortal y luego procedió con enorme cobardía. Quiero hablar de algunas cosas vinculadas a los aspectos que no hemos podido desarrollar en estos días. Para eso le doy la bienvenida a René Montaño, que es experto en sonares. El sonar es el equivalente al radar, pero bajo la superficie. Así es, don Pedro. Y es importante indicar que el sonar es solamente uno de los instrumentos que usa la tripulación o el capitán, como usted indica, para navegar el barco. El barco tiene que ir en un lugar trazado, ajá, en donde va como una carretera. Cuando se sale de esa carretera, es mucho más importante usar el sonar y otros asistencias de navegación, como es el GPS a través del satélite, que le ayuda al capitán a decir si está en peligro o no. Usted decía una carretera y básicamente este es un ejemplo, no es el área específica, pero esto es lo que se ve en algunos de los instrumentos, en algunos de los monitores. Esto es una forma de identificar cómo trabaja un sonar, por ejemplo, y cómo va dibujando el fondo del mar. Correcto, así es, va dibujando el fondo del mar, pero como siempre, la interacción humana tiene que estar al pendiente para alertar al capitán, y más si se desvía de ese camino que se traza, donde las autoridades de navegación dicen que la profundidad es suficiente para que un buque no tenga ahora sí, no se vare o toque a fondo. Hay familia de marinos, ¿verdad? Correcto, así es. Su papá, Sergio Anaya, almirante retirado de la Marina Mexicana, nos está acompañando precisamente desde los Estados Unidos mexicanos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, don Pedro. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se siente como marino de carrera con lo que hizo el capitán Schettino en el Costa Concordia? Pues sumamente disgustado, ya que desde la tragedia del Titanic se ha hecho mucho tanto en el diseño como en la construcción naval para evitar este tipo de problemas. Desde el diseño, porque los buques actualmente, especialmente los que cargan pasajeros, están diseñados y construidos de manera de que sean como esferas independientes, interconectadas por puertas que les llamamos estancas. Mientras que tú tengas cerrado cada una de estas esferas, no hay ningún problema que en el caso de que una de ellas se rompa, como en el caso de este crucero. Desafortunadamente, por mi entender, hubo varias de estas compuertas que estaban abiertas, y lo cual permitió que el agua fuera entrando de una esfera a la otra esfera, a la otra esfera, y esto fuera lo que produjera el desastre más grande. Entonces, debería de haberse evitado esto si la tripulación y el comandante o el capitán hubieran hecho bien su trabajo. Yo me imagino que el gobierno italiano también, a través de sus sociedades clasificadoras y de sus registros marítimos, van a tener mucho que ver en esto, ya que constantemente se están inspeccionando este tipo de barcos en especial para evitar esta desgracia. Desafortunadamente no hubo la coordinación y la tripulación aparentemente no estaba entrenada lo suficiente para evitar esta desgracia, permitiendo que este daño fuera tan grande. Estamos conversando con el almirante retirado Sergio Anaya y voy a incorporar un par de imágenes que tienen que ver con lo que es un proceso fascinante. Son animaciones que se han hecho de cómo puede ser reflotado el barco. Cuando me enteré de esto no lo podía creer, porque este es un barco de 114.000 toneladas que está repleto además de agua, y entonces el proceso para poder reflotarlo consiste de lo que están viendo a continuación. Placas que en algunos casos se van a soldar de una forma submarina, y entonces se ponen enormes bolsas de aire y con compresores se inflan, y eso logra que el barco se enderece y pueda ser remolcado a un dique seco, donde allí se le instala, y durante un tiempo que podría ser tal vez un año, nos dicen, y costar, por cierto, cerca de 200 millones de dólares, volver el barco a su condición de nuevo. Este es un barco que, por cierto, hacerlo hoy
costaría casi 800 millones de dólares. Es alucinante esto, René. Sí, correcto. Y el pesar más grande es de que eso se pudo haber, aún con el error que haya cometido el capitán, se hubiera salvado si las compuertas esas hubieran estado cerradas. Es lo mismo que pasó con el Titanic. Le agradezco profundamente su presencia aquí y a su papá, el almirante Anaya, muchas gracias por estar con nosotros, señor. Don Pedro, un placer. Tengan buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Quiero redondear este capítulo mostrándoles una imagen en la que me voy a quedar callado porque van a escuchar la angustia de los presentes cuando fue bautizado el Costa Concordia. Como nos puede decir seguramente René, si hay supersticiosos, entre los marinos hay muchos, y lo que ocurrió en ese episodio dice que este barco nació con mala suerte. Veamos. Lo que ocurrió es que la famosa botella de champán que se utiliza para bautizar a los barcos no se rompió. Y entonces los presentes allí lo lamentaron porque dicen, no es señal de buena suerte, este es un barco muy nuevo, esto ocurrió 5 años atrás, así que para los supersticiosos en este caso tienen una para anotar en su lista. Un gusto tenerlo por aquí.